Hola amigos, ya vuelvo a estar otra vez aquí y esta semana traigo algo muy especial, un tablero para Shadow Spy. Esta semana os enseñaré cómo hacer vuestro propio tablero. Vais a ver que es una técnica muy sencilla que ya he estado utilizando por el canal para hacer mazmorras y ese tipo de cositas. Es algo que yo suelo hacer bastante, tengo mucha experiencia y ya sabéis que os pueden salir algo muy chulo. Espero que disfrutéis con este vídeo tutorial para hacer vuestros propios tableros para este increíble juego. Así que adelante vídeo. Para empezar con este tablero, lo primero que nos va a hacer falta va a ser un gran trozo de poliestireno. El poliestireno es un material del que ya he hablado mucho por el canal. Todos mis tableros los hago con este material y lo vais a poder conseguir en grandes almacenes como Leroy Merlin o Bauhaus. Para cortarlo tenéis también varios vídeos por el canal, por ejemplo esos tutoriales de cómo hacer vuestra mazmorra o un vídeo muy al principio que se titulaba cómo cortar poliestireno. Con ello os enseñaré cómo cortarlo para que quede al igual que el mío y de una manera completamente recta. Y una vez que tenemos ya estos trozos ya cortados, como podéis ver, lo tengo ya delineado para empezar a dibujarle estos hexágonos que me van a servir de guía y van a ir muy bien para marcar las baldosas de nuestro tablero. Va a ser muy sencillo y ahora os voy a pasar a explicar las medidas de cada hexágono y cómo lo he preparado para empezar a marcar todas estas líneas y este gran tablero. Aquí tenéis las medidas de los hexágonos del tablero. Estas son las medidas oficiales, lo he medido todo muy bien con una regla y son las propias medidas que utilicé para hacer los marcadores de esquirlas y los otros elementos de escenografía que he estado haciendo por el canal. Así que seguramente os sonarán bastante. Es bastante fácil de utilizar, de medir, y yo para empezar he hecho estas líneas que podéis ver para empezar a marcar todos los hexágonos del tablero. Una manera fácil de empezar a marcar todos los hexágonos del tablero es empezar haciendo una línea de 1,5 cm. Esto me va a ir muy bien para empezar a marcar todas las puntitas, digamos los hexágonos que están en el borde exterior del tablero. Esto es lo que nos va a dar la medida total del tablero. Son 9 hexágonos en total y el truquillo que he usado yo para empezar a marcarlos bien es medir una raya de 1,5 y la punta extra son otros 1,5 centímetros. A partir de aquí puedo ir marcando lo que son las puntitas de estos hexágonos que van en el borde del tablero. Como veis he hecho varias líneas, las líneas horizontales están marcadas a 2,5 centímetros y lo que son las verticales, como ya os he comentado, a 1,5 centímetros. Con esto vamos a poder ir marcando las puntitas. Una vez que ya tenemos las puntitas de ambos lados marcadas y dibujadas, empezar a hacer los hexágonos es realmente muy fácil. Lo único que hay que hacer es, ahora en las líneas que tenemos horizontales, vamos a ir midiendo de puntita de triángulo a puntita de triángulo, marcando primero 6 centímetros, después 3 centímetros, volvemos a marcar 6 centímetros y otros 3 centímetros, así hasta el final, que toquen punta y punta. Y vais a ver que uniendo esos puntos que vamos haciendo se pueden formar fácilmente todos los hexágonos del tablero en un momentito. Una vez que ya tengo marcados todos los hexágonos del tablero, voy a empezar ya a trabajar con el material y voy a considerar todos los hexágonos del tablero como si fueran baldosas. Así que lo que voy a hacer va a ser con una regla y con un boli Bic que ya no pinta, lo voy a utilizar como si fuera una especie de punzón o algo por el estilo, y voy a ir apretando fuerte en cada línea para hacer una separación
entre los hexágonos. Digamos que haría un pequeño surco hacia adentro para ir separando todos los hexágonos entre sí. De esta manera, cuando ya acabe pintando el tablero, van a quedar hundidos, van a quedar marcados, y esto va a simular las junturas entre las baldosas del tablero. Antes de empezar a marcar hexágonos, hacerle dibujos y ese tipo de cosas, yo lo que hago es empezar a marcar un poco los desperfectos naturales, por llamarlo de alguna manera, que me han surgido a la hora de cortar el poliestireno. Suelen salir grietas, alguna rotura que aprovecho para simular, pues eso mismo, grietas y roturas y antigüedad, roto, desperfectos en general. Empiezo por ejemplo, intentar separar un poco más los hexágonos entre sí, con una gubia, con una punta de digamos, de una herramienta de corte. Intento ir rompiendo un poco más el material con la punta, haciendo pequeños huecos, separando un poco entre sí, como ya he comentado, las baldosas o los hexágonos entre ellos. Después hago lo mismo, pero remarcando aún más los desperfectos que tiene el material. Por ejemplo, haciendo grietas, ya que he pensado que estos hexágonos van a ser o simular baldosas de suelo, pues lo que quiero es marcarles grietas, marcar desperfectos, hacer agujeros más grandes, en general marcar muchos desperfectos en el tablero. Una vez que ya he hecho varios desperfectos, voy a amplificar muchísimo más ese punto. Acabo de hacer varios agujeros al tablero porque he pensado en hacerle unos desniveles, hacer varias plataformas, digamos, más hundidas, un poco para darle un toque más especial, no dejarlo todo al mismo nivel. Y lo que hago a continuación es marcar unas grietas bien grandes en el tablero, como si se hubiera roto desde este punto, y hacerle desperfectos mucho más amplios que se noten bastante más después cuando vaya a pintarlo. Así que lo que hago es, con la propia punta voy destrozando mucho más ese tablero y voy haciéndole grietas y trozos rotos muchísimos más grandes de lo normal. Una vez que ya he hecho las grietas y los desperfectos más grandes, y aprovecho todo lo que son los desperfectos naturales, por llamarlo de alguna forma, del tablero, voy a empezar a centrarme ya en cosas más remarcables. En este caso lo que voy a hacer va a ser una zona de ladrillos o, digamos, adoquines en el suelo de este tablero, para hacerlo un poquito diferente, que no sea todo lleno de baldosas. He decidido hacerle estos desperfectos y este suelo tan especial simplemente marcando con un rotulador. He marcado una guía y a partir de aquí sigo con el mismo, digamos, la misma técnica o el mismo truco, que es ir rompiendo poco a poco el material para hacer hendiduras que luego cuando pinte van a quedar bien, porque lo que está hundido quedará más oscuro, lo demás queda de otro color más iluminado. Aprovecho mucho todos los desperfectos del material, intento crear muchas grietas, muchas piedras sueltas y este tipo de cosas, así que me centro ya en empezar a darle un poco de personalidad a lo que sería el tablero, marcándole adoquines, marcándole piedras rotas y este tipo de cosas que le van a quedar fenomenal. Otra manera de hacer el tablero o las baldosas un poco más especiales es grabando en el suelo dibujos, marcas, rayas, todo lo que se os pueda ocurrir. Yo en este caso utilizo una regla y el propio boli que utilizo para marcar las baldosas, para hacer unas líneas en unas cuantas baldosas y hacerle un dibujo que las distinga un poco de las demás y le dé más personalidad a lo que es el tablero en general.
Como podéis ver, ya he avanzado bastante más en el tablero, he hecho varias zonas de destrozos y de adoquines en el suelo, y va ganando mucha personalidad, va ganando estilo y le va dando algo mágico, algo diferente a este tablero. Con esto se pueden hacer un montón de dibujos, un montón de símbolos mágicos, lo que se os ocurra. Tengo que decir que todas estas técnicas, la gran mayoría ya las expliqué en otros vídeos anteriores en mi canal. Por ejemplo, en estos vídeos que hice sobre cómo hacer vuestras mazmorras, y allí lo vais a poder ver también explicado y paso a paso. Así que no es nada nuevo que no haya explicado ya por el canal, pero sí se puede ver el proceso en un tablero a tamaño más o menos real, por llamarlo de alguna forma. He seguido dejando esos huecos libres porque a partir de ahora trabajaré con ellos. Con un trocito de cartón pluma he hecho un dibujo de unos símbolos mágicos y he rellenado esos huecos que había dejado para hacer desniveles. Utilizo cartón pluma porque se parece bastante al poliestireno, se trabaja de la misma forma, rompiendo poquito a poco, se pinta igual de bien y es un material, digamos, que se trabaja realmente fenomenal, me gusta mucho también y es muy fácil de usar. He dibujado estos símbolos, los he remarcado con un rotulador, con el propio boli con el que he estado marcando todo el suelo, y simplemente le hago lo mismo, unos pequeños destrozos para marcarle grietas y este tipo de cosas. El tablero gana bastante haciéndole unos pequeños desniveles y va a quedar fenomenal una vez pintado todo, le da un aspecto muy bueno. Consigues que no todas las baldosas sean iguales, darle un poco de personalidad en general al tablero. Aquí tenéis el resultado final, este es el tablero al completo. Como podéis ver, he rellenado estos desniveles con algo muy especial. Decidí hacer unas almas en pena, unas calaveras sufriendo, que cuando pinte le daré un toque verdoso, le va a quedar un toque siniestro y fantástico, muy guapo, le va a quedar sensacional una vez que lo pinte. Como veis, se pueden observar todos los desperfectos del terreno, todas esas grietas, este tipo de elementos que he ido haciendo. Han quedado fenomenales utilizando estas grietas naturales que ya tenía el tablero en sí. Me ha gustado mucho trabajar en el tablero y, como se puede ver con una miniatura en mano, estos desperfectos, estos desniveles no afectan para nada en el juego, en la miniatura, no se cae, se puede jugar en todos los, digamos, en todos los hexágonos del propio tablero. La miniatura se mueve genial, no influye para nada. He intentado que haya grandes zonas rectas para que cuando entre a la miniatura no se mueva, no se caiga, no pase ningún tipo de historia. Pero me di cuenta, a medida que iba haciendo este tablero, me hubiera gustado hacer desperfectos. He visto en otros tableros de gente, de por internet, gente que ha puesto ruinas, que ha puesto cascotes, ha puesto cosas, elevaciones de terreno, pero me di cuenta que si quería utilizar estos obstáculos que hice en los vídeos anteriores, necesitaba que el tablero fuera lo más liso y lo más recto posible, porque si no, no podría trabajar con estos elementos. He querido hacer un tablero que fuera muy jugable, que fuera realmente, digamos, más que original, que fuera oficial de alguna forma, que fuera muy recto, que tuviera mucho juego, al igual que tablero normal, que se pudiera poner estos tokens, estas piezas encima del tablero, que nada moleste a la hora de jugar. Y me di cuenta que si iba a hacer elevaciones de terreno, esto, digamos, que influía mucho a la hora de poder jugar, porque no podría ponerle estos tokens, no podría ponerle estos obstáculos que ahora realmente no influyen para nada en mi tablero. Digamos que he visto que eso no iba a quedarle bien al tablero. Tal vez le quita un poco de espectacularidad, porque me hubiera gustado hacer este tipo de elementos, pero he preferido tirar más por la jugabilidad, tener un tablero que sea chulo pero que se pueda jugar muy bien,
antes que tener un tablero con obstáculos que ya de por sí molestan a la hora de jugar. Así que espero que os haya gustado. Un saludo, nos vemos.